Bueno, seguimos trabajando con C++. En la primera parte de la clase hemos visto que un programa en C++ siempre tiene que tener una función que se tiene que llamar main y siempre tiene que devolver un int esa función, eso también es obligatorio. Y la función main consta de una lista de un montón de comandos. Habíamos visto ya que, por ejemplo, uno podía poner un comando para mostrar algo en la pantalla. ¿Está bien? Y esos comandos describen efectos. Ahora vamos a ver qué otros efectos pueden llegar a describir esos comandos y más adelante vamos a ver algunos otros efectos que también van a poder describir esos comandos. Algo que creo que también ya mencioné al pasar es que los comandos obligatoriamente terminan siempre con un punto y coma. Esto, si ustedes se olvidan de escribir punto y coma, eh, por ejemplo, si quisieran escribir estas tres líneas así, si no ponen un punto y coma y lo compilan, les va a dar un error, les va a decir seguramente que les faltó el punto y coma o van a obtener distintos tipos de errores. Les, me imagino que se van a equivocar un montón de veces, se van a olvidar ese punto y coma si nunca trabajaron con lenguajes que les obliguen a poner punto y coma antes. Después uno se acostumbra y ya deja de ser un problema, pero al principio cuesta ese detalle. Bueno, y veamos cómo trabajar con variables. Bueno, en C++ hay variables que se pueden asignar, así como en Ghostones había variables que se podían asignar. Entonces, creo que hay que distinguir entre dos cosas que uno hace con las variables. Por un lado es lo que se llama la declaración, o lo que diríamos declarar esa variable, y por otro lado lo que sería la asignación, que es asignar esa variable. ¿Qué significa declarar? Declarar significa decir que esa variable existe y a veces también darle un valor inicial. Entonces, por ejemplo, esta función f va a devolver un número entero y recibe un parámetro x que también es un número entero. ¿Y qué hace esta función? Bueno, fíjense que acá yo puse int y igual a 2 por x. ¿Qué significa esto? Significa que estoy declarando que existe una variable que se llama y, que va a tener tipo int, o sea, va a contener, me fui a cualquier lado, va a ser de tipo int, o sea que va a guardar valores de tipo int, y le doy un valor inicial. ¿Qué valor inicial le doy? Le doy el valor 2 por x, o sea, el doble del parámetro que tenía. Y a continuación devuelvo x más y. ¿Está bien? O sea que esto va a devolver algo así como 2x más x, o sea, 3x si quieren. ¿Está bien? Eso es lo que va a terminar haciendo el programa. Pero no me interesa tanto qué es lo que hace, lo que me interesa es que entiendan que acá yo estoy diciendo que existe una variable nueva, por decirlo de alguna forma, eh, que va a ser local a esta función, o sea, este y existe solamente dentro de la función f, no existe fuera de la función f ni en otra función. Eh, y le estoy dando un valor. ¿Está bien? Entonces, acá yo estoy usando el símbolo igual porque le estoy dando valor inicial a esa variable. Bueno, por otro lado, una vez que yo ya declaré que una variable existe, le puedo cambiar el valor. Entonces, para eso voy a hacer lo que se llama asignación. Entonces, esta otra función f recibe un parámetro entero x y devuelve un entero. ¿Y qué hace? Bueno, primero declara la variable y. Dice int y igual a 2 por x. Acá está diciendo que existe una nueva variable y que va a ser de tipo int y va a tener como valor inicial 2 por x. Bueno, y ahora yo puedo asignar la variable. Puedo hacer y igual a y más 1. Esto es lo mismo que hacíamos en Ghostones cuando queríamos, por ejemplo, incrementar una variable, sumarle 1. ¿Está bien? El valor que tiene ahora y va a ser el valor que tenía antes y más 1. Y después el valor que tiene ahora y va a ser el triple de lo que tenía, del valor que tenía antes y después devuelvo y. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a devolver esto? Bueno, va a ser algo así como 2x más 1, todo eso multiplicado por 3 y eso es lo que voy a terminar devolviendo. ¿Está bien? Bueno, y fíjense que es importante lo siguiente. Yo, una vez que declaré una variable, no la puedo declarar de nuevo abajo, en la misma función. O sea, declaremos esta función que recibe un parámetro de x, dice que y es 2 por x y devuelve y más x, por ejemplo. Si yo hago
f de 10, eso me debería mostrar 30, creo yo, porque sería 2x más x. ¿Está bien? Bueno, ahora, supónganse que yo trato de hacer esto. Bueno, eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque yo acá la variable x, la variable y, ya la había declarado, no la puedo declarar de nuevo. ¿Está bien? Me dice que estoy tratando de declarar, de redeclarar la variable y, que ya estaba declarada. Entonces me dice, la estás tratando de redeclarar y ya estaba declarada. Eso es un error, no se puede compilar el programa, está mal. Lo que sí puedo hacer es asignarla. ¿Está bien? ¿Cuánto debería devolver ahora este programa? Debería devolver, acá valdría 20, 21 más 10, o sea 31, ¿está bien? Puedo asignarla. Entonces tengan en cuenta eso. Una vez que yo declaro una variable no la puedo redeclarar. Eso es un error. Pero además, yo no puedo asignar una variable si no la declaré antes. Entonces, si yo acá trato de asignarle a y, por ejemplo, 2 por x, voy de vuelta, me hago también un error. Me dice que y no fue declarada en este contexto. Entonces, la regla es que, de alguna manera, cuando ustedes en Gobstones usaban variables, había una vez en la que esa variable la asignaban por primera vez. Bueno, en C++ esa primera asignación sería una declaración. Sería una declaración en la que yo no solo tengo que decir que esa variable existe, sino que también tengo que decir qué tipo tiene. En este caso, tiene tipo int. Bien, compilo de nuevo para cerrar el ciclo. Bien. Fíjense que, insisto una vez más, porque para que se entienda la idea, que la primera vez que yo le doy valor a una variable, esa es su declaración y tiene que venir acompañada del tipo. Las siguientes veces que quiero modificar su valor, eso es una asignación y ya no viene acompañada de su tipo. Bueno, en C++ tenemos if. El if es muy parecido al if de Gobstones. Se escribe así, se escribe if, una condición entre paréntesis, que esa condición tiene que ser una expresión que denota un valor booleano. Y el if tiene dos variantes. Tiene la variante que no tiene else y la variante que sí tiene else. Fíjense que lo que va dentro de las llaves del if es una serie de comandos. Entonces, por ejemplo, la función máximo de acá, vamos a escribirla, recibe dos números. ¿Y cómo se puede escribir la función máximo, por ejemplo, entre dos números? Podría ser así, por ejemplo, puedo declarar una variable resultado que sea igual a x. Voy a devolver esa variable, pero en el medio voy a hacer un if. Voy a decir si x es más chico que y, entonces el resultado en realidad tiene que ser y. Está bien, entonces, por ejemplo, el máximo entre 10 y 20 debería ser 20 y el máximo entre 30 y 20 debería ser 30. Si yo compilo ese programa, debería obtener, ¿qué me debería mostrar? Debería mostrar el máximo entre 10 y 20, o sea 20, y después el máximo entre 30 y 20, que sería 30. O sea 20, 30. ¿Está bien? Fíjense que acá este if no tiene else. Es un if que, si la condición se cumple, ejecuta todos los comandos que están entre las llaves, y si la condición no se cumple, no hace nada. Está bien, esta es lo que escribimos recién allá. Bueno, después hay otra variante que es el if con else. Vamos a escribirlo. Hagamos una variante de máximo usando el if con else. Acá recibimos también dos parámetros y quiero devolver el máximo entre esos dos números. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, lo voy a hacer de la siguiente manera. Yo escribo primero la idea, después la vamos corrigiendo, pero yo quiero que si x es menor que y, perdón, el resultado va a ser y.
si x es mayor o igual que y, o sea, si no se cumple esta condición de acá arriba, el resultado va a ser x. Y quiero devolver el resultado. ¿Está bien? Ah, perdón, acá puse max. Perdonen, antes hice mal la prueba. Debería haber puesto máximo, que es la función que acabo de definir. Acá yo puse max y estoy usando en realidad una función que ya existe de C++. Perdonen. Ahora quiero usar el máximo 2. Si yo trato de compilar este programa, va a estar mal. No sé si se imaginan por qué. Bueno, está mal porque acá yo asigné a la variable el resultado, pero no la declaré. Y como ya dijimos antes, yo solamente puedo asignar una variable si previamente la había declarado. Entonces, ¿cómo hacemos para declararla? Bueno, a uno se le podría ocurrir esto. Uno puede decir, bueno, acá la declaro y acá también la declaro, pero eso está raro, ¿no? Porque estoy declarando dos veces la variable, eso no va a estar bien tampoco. En realidad esto no va a estar bien por un motivo técnico, que es que esta variable resultado no se va a referir a ninguna de estas dos. Pero va a estar mal. La conclusión es que también va a estar mal, digamos. La forma adecuada de hacer esto sería la siguiente. Sería al principio de la función declarar la variable resultado. Y no hace falta que uno le dé valor. La declaramos, decimos que esa variable existe, que tiene tipo int, y no le damos ningún valor. No importa. Lo que seguro sabemos es que después de ejecutar este if va a tener alguno de estos dos valores. ¿Está bien? Y ahí debería de vuelta obtener 20, 30, ¿no? Que es el máximo entre estos dos y el máximo entre estos dos. Entonces, fíjense esto, que es que yo puedo declarar una variable sin darle valor, y eso está bien. Pero lo que no debería hacer nunca es mirar el valor de una variable si nunca le di valor. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo no le daba un valor en esta rama, por ejemplo, si yo hago esto, por decir algo bruto, eso más allá de lo que calcule, eso estaría mal, ¿no? Porque acá yo estaría devolviendo el valor de una variable a la que nunca le di valor. Eso no tiene sentido. ¿Está bien? Si yo lo compilo, es probable que me deje compilarlo, pero después no sé qué va a pasar. ¿Está bien? No tengo ninguna garantía sobre el valor que voy a obtener. Perdón, ahí va. Bien. Bueno, entonces así funciona el if. El if tiene dos variantes, el if sin else y el if con else. Esto es parecido a lo que ya conocían de Bobson. Bueno, también tenemos la repetición condicional, o while, que se escribe así. Se escribe while, entre paréntesis una condición. La condición tiene que ser una expresión booleana. Y después entre llaves una lista de comandos. Entonces, por ejemplo, supongamos que queremos sumar todos los números desde un número que nos dan hasta otro número que nos dan inclusive. Ahora lo reconstruimos directamente programando. Quiero sumar todos los números desde hasta. ¿Cómo hacemos para calcular esa suma? Bueno, o sea, por ejemplo, si nos dicen sumar todos desde 1 hasta 10, quiero hacer 1 más 2 más 3 más 4 más 5 así hasta 10. ¿Cómo podemos escribir eso con un while, por ejemplo? El resultado lo podemos poner en 0. ¿Está bien? Y después vamos a tener un contador, una variable que va a ir variando desde 0, perdón, desde en realidad hasta. Entonces esa variable no se la llamo i, la inicio en desde, y digo mientras i sea menor o igual que hasta, al resultado le voy a asignar el resultado, o sea, lo que ya tenía más i, ¿sí? Porque voy a ir acumulando en ese contador, en ese acumulador, la suma de el primer valor de i más el segundo valor de i más el tercer valor de i, y así. ¿Está bien? Bueno, acá en este while fíjense que la variable i vale desde, y después bueno, sigue valiendo desde. Hasta ahora nunca le cambié el valor, debería ir cambiando el valor para que avance, ¿no?
O sea, es como un recorrido y ahí le voy a sumar 1, le voy a incrementar en 1. ¿Se entiende esa idea? Bueno, y al final esta función devuelve el resultado, la suma. Entonces, por ejemplo, si sumo todos los números desde 1 hasta 10, creo que esa suma da 55. Debería obtener el número 55. ¿Está bien? Bien. El while, de nuevo, es igual o casi igual que en Ghost, así que no debería representar muchas sorpresas. Es más que nada un repaso de cosas que ya conocían. Bueno, y ahora pasamos al for. El for de C++ es algo como el for each, digamos, pero es bastante más complejo que el for each de Ghost. Se escribe así, se escribe como for, y entre paréntesis uno pone algo, y ahora vemos qué es, y después entre llaves pone los comandos que quiere repetir. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que pone entre paréntesis? Bueno, primero pone un comando de inicialización, que es lo que ocurre al principio del for. Después pone una condición, que es la condición mientras la cual ese for se va a ir ejecutando, esa repetición se va a seguir ejecutando. Y después va a tener código para que el recorrido avance, ¿está bien? Entonces este for expresa como un recorrido, donde esta inicialización es el inicio del recorrido, esta condición es la condición que chequea si el recorrido ya terminó o todavía sigue, y avanzar es el comando que avanza el siguiente elemento del recorrido, ¿está bien? Si ustedes recuerdan la noción de recorrido de intro, estamos haciendo eso. Entonces quiero escribir un comentario primero. O sea, comentario. Si yo escribo for, bueno, así para que ocupe varias líneas. Si escribo for a, b, c, comandos, es equivalente a escribir, es lo mismo que escribir primero a y después while b, todos esos comandos, después c. ¿Está bien? Por ejemplo, vamos a hacer así, si una variable i, vamos a declarar una variable i, y ahora vamos a decir for i igual a 0. Este es el inicio del recorrido, ¿está bien? Al principio pongo i en 0, después digo mientras i sea menor que 100, a i le voy a sumar 1. O sea, cómo avanzo el recorrido es que a i le pongo en i más 1. ¿Está bien? Y en cada iteración de ese while voy a mostrar el número i. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Bueno, inicia i en 0 y ahora i es menor que 100, sí, entonces ejecuta esto y le suma 1 a i. ¿Y sigue siendo menor que 100? Bueno, sí, porque es 1, ejecuta esto, muestra el 1 y después le suma 1 a i. ¿Está bien? Ahora i es 2, ¿sigue siendo menor que 100? Bueno, sí, muestra el 2 y sigue avanzando. ¿Está bien? Se los estoy contando de manera operacional, o sea, estoy diciendo qué es lo que sucede paso a paso. Es más que nada para que entiendan. ¿Qué hizo esto? Me mostró todos los números desde 0 hasta 99, o sea, hasta 100, pero no incluyó el 100 porque cuando i es 100 ya terminó el for. Bueno, acá fíjense que yo acá declaré la variable i afuera del for, pero también en realidad se puede declarar directamente en el for. Se puede declarar así. Bien. Voy a volver el programa como estaba. Y vamos a hacer
Eh, Perdón, acá creo que está mal la diapositiva. Yo acá había puesto un int y en realidad creo que quiero que sea un bool. Bueno, estoy dando un ejemplo de cómo se usa el for. Supongamos que yo tengo una función que yo le doy un número n o un número x o como quieran llamar, y me dice si ese número es lindo. ¿Qué significa que sea lindo? No sé, no importa. Es una función que hay que completar de alguna forma. Por ejemplo, si x por x menos 3 por x más 18 es menor que 104. ¿Bien? Ni idea. Es una condición. No importa cuál sea, escribir cualquier cuenta. Pero eso es una condición booleana que habla del número x. Y ahora me dan dos números. Por ejemplo, el 1000 y el 2000. Y me preguntan, ¿todos los números entre 1000 y 2000 son lindos, o sea, cumplen con esta condición? Bueno, este ejercicio es más una excusa para ver cómo se escribiría eso con for. Entonces, si yo quiero ver si todos los números son lindos, voy a tener una variable booleana, resultado, por ejemplo, res. La voy a inicializar de alguna manera, ahora vemos cómo. Y al final de todo voy a devolver esa variable booleana. ¿Está bien? Y lo que yo quiero hacer es recorrer todos los números desde hasta. ¿Cómo escribo eso con un for? Bueno, lo puedo escribir así: for int i. Estoy declarando una variable i que se va a mover desde hasta. Y empieza en desde, esa es la condición inicial. El for va a seguir mientras i sea menor o igual que hasta. Y el comando para avanzar va a ser sumarle 1 a i. Entonces acá voy a poner i igual a i más 1. ¿Está bien? Bueno, acá les comento una cosa, que es que esto igual a i más 1, este comando de acá, se abrevia i más más, en C++. O sea, en este lenguaje, o en C también, o en muchos otros lenguajes también, si yo quiero a un número sumarle 1, eso lo puedo escribir directamente como i más más. Es un detalle nada más, no es algo importante, pero se usa mucho. Entonces les comento que acá yo lo que escribiría casi siempre es i más más directamente, que sumarle 1 a i. ¿Está bien? Bueno, ¿y qué tengo que hacer en cada paso del for? O sea, acá esto sería algo así como un for each y desde hasta, algo así como recorrer todo el rango, desde hasta inclusive. Bueno, lo que puedo hacer es fijarme si el número i es lindo. Eso es una condición booleana. ¿Y cuándo es verdad que van a ser todos lindos? Bueno, si el primero era lindo, y el segundo era lindo, y el tercero era lindo, y el cuarto era lindo, y así. Entonces los voy a tener que conectar con un AND. Entonces voy a hacer res AND es lindo eliésimo. Y en el caso base, voy a poner true, ¿está bien? Para, como estoy conectándolos con un AND, en el caso base tengo que poner true. O sea, cuando inicia el recorrido, ese contador, ese acumulador, lo tengo que inicializar en true. Por las mismas razones que ya conocen, por ejemplo, cuando en Haskell hacen una función recursiva sobre listas que quiere verificar si todos los elementos de la lista cumplen con una condición, tienen que conectar las cosas con un AND, y en el caso base tienen que poner true. Acá pasa exactamente lo mismo. Bueno, acá ni idea de si, por ejemplo, veamos si todos los números entre 1000 y 2000 son lindos. No tengo idea de si son o no, no importa. Pero a veces pongo make porque me confundo porque me equivoco. Bueno, parece que no son todos lindos los números entre 1000 y 2000, ni idea, pero bueno, puede ser. Le creo al código, digamos, en este caso. Bueno, y hagamos un ejercicio sobre algo parecido a un tablero. Entonces, supongamos que tenemos una función número bolitas a las que yo le doy un número i y un número j, y me dice cuántas bolitas hay en la celda que está en la columna i y en la fila j. ¿Está bien? Donde i es el número de columna que va desde 0 hasta el ancho del tablero, y j es el número de fila que va desde 0 hasta el alto del tablero. ¿Está bien? Entonces, usando esa función número bolitas ij, entonces
Supongamos que tenemos una función número bolitas y j que todavía no está hecha, pero no importa, o sea, no es el objetivo del ejercicio. Supongamos, acá voy a poner un número 9. Supongamos que el tablero tiene 9 en todas las celdas. ¿Está bien? O sea, en realidad acá lo que habría que hacer es ir a buscar a ver qué dice la celda, pero eso es algo como un poco más avanzado y todavía no me quiero meter con eso. No nos interesa, supongamos que la función número bolitas ya existe y alguien la hizo y funciona bien. Bueno, si tuviera esa función bien hecha, yo quisiera contar cuál es la cantidad de bolitas totales en todo el tablero. Fíjense una cosa que antes quizás no me detuve lo suficiente en eso, es que i es el número de columna, va desde 0 inclusive, pero hasta el ancho exclusive, ¿no? O sea, es un número desde 0 hasta ancho menos 1, y j es un número entre 0 y alto menos 1. Acá es menor o igual y acá es menor estricto. Acá también, acá es menor o igual y acá es menor estricto. ¿Está bien? Eso es lo mismo que pasaba en Gobstones, por ejemplo, cuando uno trabajaba con tableros. Entonces, hagamos esta función. Número de bolitas totales. Ahí me van a dar el ancho del tablero, el alto del tablero, y quiero contar cuántas bolitas hay en total. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, básicamente vamos a querer recorrer todos los números i, que va a ir desde 0 hasta ancho menos 1, y todos los números j, que va a ir j desde 0 hasta alto menos 1. También sería algo así como poner un for each y adentro otro for each. ¿Está bien? Uno adentro del otro, anidados. Esa sería una forma de resolverlo. Vamos a resolverlo proponiendo una función auxiliar. Entonces esta, completar, ahora la hacemos, pero vamos a empezar por contar el número de bolitas en una fila. Entonces, ¿cómo hago para contar cuántas bolitas hay en una fila? Bueno, me tienen que decir en qué fila. ¿Está las filas, recordemos que se contaban con j. O sea que j era un número entre 0 y alto. ¿Sí? Y me gustaría poder contar cuántas bolitas hay en esa fila, pero para poder contar cuántas bolitas hay en esa fila, yo voy a querer recorrer todas las celdas de esa fila. ¿Está bien? O sea que voy a querer recorrer todas las columnas, desde i igual 0 hasta i igual ancho menos 1. ¿Está bien? Entonces, para eso voy a necesitar también el ancho del tablero. Si a mí me dan el ancho del tablero y un número de fila, entonces vamos a escribir acá el propósito. Dado el ancho del tablero y un número de fila, j, donde j es mayor o igual que 0 y es menor que el alto del tablero, devuelve la cantidad de bolitas en total que hay en esa fila. Entonces, para eso voy a recorrer todas las columnas desde 0 hasta el ancho. Eso lo voy a escribir con un for. Entonces lo voy a escribir así. Voy a hacer un for. ¿Cómo inicializo el for? Bueno, el número de columna i va a ir desde 0, va a empezar en 0. El for va a seguir avanzando mientras i sea menor que el ancho del tablero, porque voy a recorrer todas las columnas. Y en cada paso le voy a sumar 1 a i. ¿Está bien? Y en cada iteración del for lo que puedo hacer es contar cuántas bolitas hay en la columna i y en la fila j. Y esto es un número, es una expresión, o sea, si esto lo pongo así suelto estaría mal, ¿no? Porque yo lo que tengo que poner en cada iteración del for es un comando, no puedo poner una expresión suelta. Entonces, ¿qué comando voy a hacer? Bueno, voy a poner una asignación.
Entonces voy a declarar una variable res, el resultado, que va a ser el acumulador o la suma. Lo voy a inicializar en 0. Y en cada paso le voy a sumar, para cada columna le voy a sumar la cantidad de bolitas que había en esa columna. Y voy a devolver ese resultado al final. Entonces esto cuenta cuántas bolitas hay en toda la fila, recorriendo todas las celdas que hay en esa fila, o sea, moviendo la columna, moviendo el número de columna. Bueno, ¿y cómo cuento cuántas bolitas en total hay en todo el tablero? Bueno, lo que podemos hacer es recorrer todas las filas e ir usando esta función para sumar cuántas bolitas había en esa fila. Entonces, también podemos recorrer todas las filas con un for. Podemos decir for de j, lo voy a llamar, para que se entienda, para que quede claro que es una fila, ¿está bien? Es solo una convención, o sea, nadie me obliga a llamar i a las columnas y j a las filas, pero ayuda usar siempre nombres consistentes. Entonces, si j es el número de fila, lo inicio en 0, mientras j sea menor que el alto del tablero, porque ahora quiero moverme por las filas van desde 0, 1, 2, así hasta el alto que tenga el tablero. Le sumo 1j y voy a necesitar también una variable entera, res, la voy a llamar también, que la inicio en 0 y va a contar cuántas bolitas hay en todas las filas que fui viendo hasta el momento. Entonces en cada paso al resultado le voy a sumar el número de bolitas en la fila j. Acá me gustaría escribir el número de bolitas en fila j, pero ya habíamos notado que para saber cuántas bolitas había en una fila necesitábamos también el ancho del tablero para poder hacer esto de acá. Entonces acá le tengo que pasar el ancho del tablero. Y ahora sí, esto devuelve res. ¿Está bien? Bueno, y ahí, qué sé yo, podemos ver, por ejemplo, ¿no? cuántas bolitas totales habría en un tablero de 10 por 10. Bueno, un tablero de 10 por 10 tiene 100 celdas. Y acá yo dije que todas las celdas tienen 9 bolitas, entonces me daría 900 bolitas. Si en cada celda hubiera una bolita, habría 100 bolitas en total. Y si hubiera i bolitas, o sea, si la cantidad de bolitas fuera igual al número de columna, habría 450 bolitas. No sé, habría que hacer la cuenta, pero evidentemente esa sería la cuenta. Bien. Hagamos otra función. Veamos, por ejemplo, cuál es la fila que tiene más bolitas de todo el tablero. Entonces, supongamos que a mí me dan el ancho del tablero y el alto del tablero. Y quiero saber cuál es la fila que tiene más bolitas. O sea, cuál es el número de fila que tiene más bolitas. Entonces, propósito devuelve el índice, podríamos decir, o el número de la fila que tiene mayor cantidad de bolitas. Y ojo con algo que vamos a poner una precondición, que es que ¿qué pasa si no hubiera ninguna fila? O sea, si el alto fuera 0. No tendría mucho sentido eso, ¿no? Porque, o sea, no habría ninguna fila que tiene... No habría ninguna fila directamente. Entonces, el alto del tablero debe ser mayor que 0. O sea, debe haber al menos una fila, ¿no? Si no, no tiene sentido preguntarse por cuál es el número de fila con más bolitas. Bueno, ¿cómo se les ocurriría calcular cuál es la fila que tiene más bolitas? Bueno, lo que podemos hacer es recorrer todas las filas, ¿sí? Para eso voy a copiar esta estructura de recorrido que hicimos acá. ¿Cómo recorremos las filas? Bueno, recorremos con un for desde j igual a 0 mientras j sea menor que el alto del tablero, porque esa es la cantidad de filas que hay en total. Sumo una j.
Y a mí me gustaría ver si esta fila que estoy mirando es la que tiene más bolitas, pero ¿contra qué la comparo? ¿Está bien? Bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente, podemos guardarnos la, la fila con más bolitas que conocemos hasta el momento. Eh, Fila más numerosa, por ejemplo. Y voy a decir que al principio es la fila número 0, o sea, la fila que en el tablero estaría más abajo de todo, más al sur sería. Entonces vamos a decir que esa es la fila más numerosa. Al principio, esa es mi candidato a fila más numerosa, pero a medida que voy mirando las filas, las voy a ir comparando para ver si superan a la más numerosa que ya conocíamos. Entonces vamos a acá hacer un if, vamos a decir si el número de bolitas en la fila que estoy mirando, que es la fila J, supera, o sea, es mayor al número de bolitas en la fila más numerosa que conozco hasta el momento, ¿está bien? Entonces, esta pasa a ser la fila más numerosa. La fila J, que es la fila que estoy mirando, es mi nuevo candidato a fila más numerosa. Cuando este for termina, significa que ya miré todas las filas y fila más numerosa va a tener que ser sí o sí la más numerosa entre todas las filas del tablero. Y esto es lo que voy a devolver. Bueno, en algún lado me equivoqué, acá sí. Cuando quiero calcular el número de bolitas en fila me olvidé de que le tengo que pasar el ancho del tablero. Acá. Y acá también. ¿Está bien? Porque el número de bolitas en fila recibía esos dos parámetros, el ancho y el número de fila. Bueno, perdón. Y veamos, por ejemplo, en un tablero de 10 por 10, ¿cuál es la fila que tiene más bolitas? Bueno, acá la verdad es que todas las filas tienen la misma cantidad de bolitas, por cómo está este tablero. ¿Está bien? Porque en la celda IJ tiene I bolitas, que es el número de columna. Entonces eso no... Por eso nos está dando 0. Supongamos que la cantidad de bolitas fuera J, o sea el número de fila. Ahí la fila más numerosa debería ser la última, la que está más al este. Compilo. Y me da la última fila, que es la que está más al este. En cambio, si tuviera, por ejemplo, no sé, 10 menos J, que es la cantidad de bolitas que tiene una celda, depende, o sea, cuanto más al oeste tiene más bolitas y cuanto más al este tiene menos bolitas. Entonces, si ahí compilo el programa, bueno, lo compilo de vuelta, la fila más numerosa sería la que está más al oeste. ¿Está bien? Bien. Bueno, hagamos otra más. Tenemos esta función, o sea, queremos hacer esta función hay fila pesada, que recibe el tamaño del tablero, o sea, el ancho y el alto del tablero, un número n, y devuelve verdadero si alguna fila tiene más de n bolitas. Hay fila pesada, o sea, recibe el tamaño del tablero, el ancho y el alto, un número n, y su propósito es devuelve verdadero si hay alguna fila que tiene más de n bolitas. Precondición no tiene, esta función va a ser una función total. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para ver si alguna fila tiene más de n bolitas? Bueno, vamos a recorrer todas las filas. Igual que antes, vamos a decir si desde J0, mientras J sea menor que el alto del tablero, le vamos a sumar 1 a J. ¿Está bien?
Vamos a mirar todas las filas una por una. J es el número de fila que estoy mirando. Vamos a calcular cuántas bolitas hay en esa fila, para lo cual le tenemos que pasar el ancho del tablero, que antes me lo olvidé, pero ahora me lo estoy acordando. El número de fila J, y eso nos da un número. Y ahora, si ese número es mayor que n, quiere decir que esta fila es pesada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podríamos tener una variable booleana, que es si hay alguna pesada, que la vamos a tener que inicializar, ahora vemos cómo. Y si esta fila es mayor que n, quiere decir que hay alguna fila pesada. ¿Está bien? Y acá vamos a devolver ese booleano al pesado. ¿Está bien? Esta es una manera de escribir este problema. ¿En qué habría que inicializar este booleano hay pesada? Bueno, al principio yo todavía no miré ninguna fila, entonces voy a suponer que no hay ninguna fila pesada, y después, si en algún momento veo una pesada, me voy a desdecir y voy a decir, ah, sí, había alguna pesada. ¿Está bien? Vamos a inicializarlo en false. Otra forma que me parece un poco más prolija y me gusta un poco más de escribir este programa sería decir, bueno, cada vez que miro una fila, voy a saber que hay una fila pesada en todo el tablero si ya había una fila pesada antes, o esta fila es pesada. O sea, si el número de bolitas de esta fila es mayor que n. ¿Está bien? Esa sería otra manera de escribir ese programa. Entonces, en un tablero de 10×10 hay alguna fila pesada que tenga más de, por ejemplo, 0 bolitas. Vamos a hacer así, supongamos que cada celda tiene una bolita. Perdón, acá puse hay pesada, pero hay pesada no era el nombre de la función, era el nombre de una variable que no tenía nada que ver. Acá quise poner hay fila pesada, que es el nombre de la función, ¿sí? Bueno, ¿hay alguna fila pesada en un tablero de 10×10? O sea, una que tenga más de 0 bolitas, es lo que estoy preguntando. Acá todas las celdas tienen exactamente una bolita, entonces la respuesta debería ser que sí. O sea, true, o sea, me muestra 1. ¿Y alguna fila que tenga más de, no sé, 8 bolitas? La respuesta debería ser que sí, porque el tablero es de 10×10, entonces en una fila hay 10 bolitas. ¿Hay alguna que tenga más de 9 bolitas? La respuesta debería ser que sí, porque en una fila hay 10 bolitas. ¿Y hay alguna que tenga más de 10 bolitas? La respuesta debería ser que no. Está bien, porque todas las filas tienen 10 bolitas. Bueno, así. Bueno, acá recuerden que cuando estamos haciendo un recorrido y combinamos condiciones con un OR, el recorrido se suele inicializar en false. Esto es lo que suele pasar casi siempre. Es lo mismo que pasaba en Haskell cuando uno hace un recorrido recursivo sobre una lista y quiere ver que algún elemento cumple con una condición. Si quiero ver si algún elemento cumple con la condición, me fijo si el primero la cumple, o el segundo la cumple, o el tercero la cumple, o así hasta el último. Y en el caso base, cuando la lista es vacía, no hay ningún elemento que la cumple, entonces lo inicializo en false. O el caso base, en ese caso sería false. Bueno, y un ejercicio parecido es ver si todas las filas son pesadas ahora. ¿Está bien? Ahora quiero ver no si hay alguna pesada, sino si todas las filas son pesadas. Entonces, todas las filas pesadas es una función que recibe un tamaño del tablero, o sea, el ancho y el alto, un número n, y su propósito es devuelve verdadero si todas las filas tienen más de n bolitas. Bueno, y va a ser muy parecido a lo de arriba. Voy a hacer un recorrido por el tablero, voy a hacer por las filas. Las filas van desde 0 hasta alto menos 1, o sea, inicio j en 0. La condición es que j sea estrictamente menor que el alto, y en cada paso le sumo 1 a j.
Para cada fila me puedo fijar cuántas bolitas hay en esa fila, llamando a la función número de bolitas en fila que ya habíamos hecho antes. Esto nos da un número. Si este número es mayor estricta que n, quiere decir que esta fila es pesada. Entonces, ¿cómo lo podríamos escribir? Bueno, de dos maneras. Empecemos con un if, como habíamos hecho antes. Si esta fila no es más grande que n, quiere decir que no es verdad que todas las filas sean pesadas. Entonces, vamos a poner un booleano, todas pesadas, que vamos a tener que inicializar. Y si veo que una fila no es pesada, quiere decir que no son todas pesadas. Entonces esto lo voy a poner en false. Perdón, y acá devuelvo todas pesadas. ¿Okay? Esa sería una manera de escribir este recorrido. ¿Y cómo debería inicializar esta variable todas pesadas? Bueno, al principio todavía no miré ninguna fila, entonces voy a suponer que sí son todas pesadas y después en algún momento si veo una que no es pesada me voy a dar cuenta de que no, entonces le voy a poner en true. Esta sería la manera de escribirlo usando un if. Pero también se puede escribir, como hicimos acá arriba, con un and. O sea, podríamos escribir que todas las filas son pesadas, sí. Todas las filas que había visto hasta ahora eran todas pesadas y además la que estoy mirando ahora también es pesada. Está bien así. Todas pesadas and el número de bolitas en esta fila es estrictamente mayor que n. Veamos si me equivoqué en algo ahí. O sea, en algo de sintaxis, obviamente me puedo equivocar en algo que no se vea en sintaxis, pero bueno, por lo menos el programa compila. Y ahora podemos preguntar, por ejemplo, si todas las filas son pesadas en ese tablero. Perdón, lo compilo. Y la respuesta debería ser que sí. ¿Ven? Porque todas las filas tienen más de 5 bolitas. Bien. Bueno, con esto terminamos esta serie de ejercicios y ahora seguimos con otra cosa en la siguiente parte de la clase.